La propuesta de salario mínimo diferenciado busca que la legislación tome en cuenta las enormes diferencias de productividad que hay entre grandes empresas y microempresas. Es un hecho de la realidad y se observa claramente que las microempresas o muchas microempresas no pueden pagar el salario mínimo actual. Eso explica, por ejemplo, que casi la mitad de trabajadores en las microempresas ganan menos que el salario mínimo vital y que cerca del 75% de trabajadores en las microempresas no tienen contrato. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay legislación, que esta discusión para el 75% de trabajadores en microempresas, esta discusión vinculada al salario mínimo, derechos laborales, seguridad, salud en el trabajo y otros derechos laborales es inexistente. No hay ningún respeto a estas leyes, básicamente por una incapacidad de pago de las microempresas de los elevados costos de ser formal, dentro de los cuales está el salario mínimo vital. Es tanta la diferencia que hay estudios que muestran que en una microempresa un trabajador promedio produce 10% de lo que produce un trabajador en una mediana empresa y mucho menos aún de lo que produce un trabajador en una gran empresa. Por eso es que las cifras son muy distintas. Los salarios en las micro y pequeñas empresas son mucho más bajos, 40% de trabajadores ganan menos que 750 soles, mientras que en las grandes empresas los salarios son mucho mayores, en promedio por encima de los 2.000 soles al mes. De eso se trata, de buscar que la legislación tome en cuenta la realidad para que deje de distorsionar y deje de excluir a un montón de trabajadores que hoy día están en la informalidad y que puedan ser incluidos en la formalidad. De hecho, es un temor razonable pensar que haciendo diferencia de salario mínimo por tamaño de empresas, una empresa pequeña que esté a punto de pasar a la siguiente liga, digamos, puede haberse incentivado porque tendría que pagar mayores salarios. Esto, sin embargo, es un temor que me parece exagerado, por dos razones. En primer lugar, debido a la legislación actual, para pasar al tramo de empresas grandes o medianas, una empresa tiene que vender más de 2 millones de dólares anuales por más de 5 años, casi 5 años consecutivos. Entonces, si es que estamos en esa situación en que hay muchas empresas que están en ese límite de 2 millones de dólares anuales de ventas, en realidad tendríamos que celebrar, porque estamos muy lejos de esa situación. La mayoría de unidades productivas, la mayoría de microempresas, que son más de 2 millones de microempresas en el país, tienen ingresos muy por debajo del límite de 2 millones de ventas de dólares anuales. Esa es una primera consideración. La segunda consideración es que la legislación peruana actual ya reconoce en parte esta diferencia de productividad por tamaño de empresas. Y este problema, si existiese acerca de desincentivar a las pequeñas empresas a pasar a ser grandes empresas, y es un problema que ya existe. El establecer salarios mínimos diferenciados no añade más a este problema que hipotéticamente podría estar existiendo. ¿A qué me refiero? La legislación peruana actual ya discrimina régimen laboral y régimen tributario para micro y pequeñas empresas respecto de medianas y grandes empresas. Cuando una empresa es micro y pequeña, tiene un régimen tributario que los hace pagar menos impuestos. Del mismo modo, los costos laborales no salariales, vacaciones, gratificaciones, etc., también son menores, significativamente menores, cuando una empresa es micro o pequeña. Es decir, si existiese este problema, ya habría. Entonces, el tema del salario mínimo no añadiría un problema adicional, sería un problema que ya existe. La propuesta no busca, o la propuesta no es reducir el salario mínimo para nadie. La propuesta concreta es que en el momento de evaluar aumentos del salario mínimo,
Este aumento del salario mínimo se evalúa de manera diferenciada. Por un lado, micro y pequeñas empresas, y por otro lado, medianas y grandes empresas. Por lo tanto, quisiera dejar claro, nadie está hablando de disminuir el salario mínimo para nadie, es algo que no es posible. Pero sí buscamos que sea un criterio bastante objetivo, siguiendo las mejores prácticas internacionales en dos medidas. Primero, la mayoría de países de la OECD, por ejemplo, que son un club de países con las mejores prácticas institucionales en el mundo, la gran mayoría tiene salarios mínimos diferenciados. Algunos por edad, por región, por ocupación, por tamaño de empresa, etc. Esa es una primera búsqueda de alinearnos con las mejores prácticas internacionales. La segunda medida es un poco más compleja, y es que cuando uno ve los niveles de salario mínimo en los otros países del mundo, en particular de los países de la OECD, en ningún lugar el salario mínimo excede la mitad que el salario promedio. Es decir, si en un país de la OECD el salario promedio es 100, el salario mínimo es 50 o menos. De hecho, en promedio, el salario mínimo en los países de la OECD es 40%. Esto es importante, porque en la medida que el salario mínimo es muy alto, esto dificulta a muchas empresas a pagarlo y excluye a muchos trabajadores de la formalidad. Eso se ve claramente en el Perú. En el Perú, el nivel de salario mínimo es equivalente a 60% del salario promedio, mayor al 40% de la OECD. Y en el caso de las micro y pequeñas empresas, es 83%. Eso explica claramente por qué se incumple, porque la gran mayoría no puede pagarlo, porque es alto relativo a los niveles de productividad. Entonces, básicamente lo que nosotros proponemos es que se evalúe, por un lado, las micro y pequeñas empresas y se vea si el salario mínimo está por debajo del 50% del salario promedio. No, por lo tanto, no se puede evaluar un incremento. Ahora veamos en las grandes empresas y veamos si es que el salario mínimo es mayor al 50%. No, en las grandes empresas, de hecho, el salario mínimo es 43% del salario promedio. Quiere decir que hoy día sí se puede evaluar un incremento del salario mínimo para las grandes empresas, siguiendo la metodología establecida en el Consejo Nacional de Trabajo, que es viendo cómo ha incrementado la productividad, cómo ha incrementado la inflación, ver también el contexto económico, si estamos en un contexto económico que hace viable un aumento del salario mínimo, pero estamos proponiendo que sea como en etapas. Una etapa primera para ver si vale la pena evaluarlo o no, y una siguiente etapa para ver cuánto se incrementa o si no se incrementa. Nosotros vemos la realidad y proponemos que hoy día no es viable evaluar un aumento del salario mínimo para las micro y pequeñas empresas, pero sí se puede evaluar un aumento del salario mínimo para las grandes empresas. Y para esa evaluación hay que ver diferentes variables y hacer un análisis técnico bien exhaustivo.